Nada fácil y no estaba ningún buen resultado. El promedio era muy bajo. Bueno, vamos a hoy en nuestro último día de radiografías. Ayer la mayoría de las respuestas han sido bastante buenas. Solo uno de ustedes me ha respondido correctamente la parte de la fractura incompleta que hemos visto, que tenía una base patológica. Les he recalcado que tenía una imagen ahí y esa fractura incompleta, esa fisura, tenía una base patológica, ¿no? Solo uno de ustedes. Una me ponía que no era valorable porque no se veía la parte del tobillo, pero si lo importante, y estamos viendo la lesión a nivel de la tibia, pues hay que describir lo que estamos viendo en la tibia. Entonces, tenemos que ir concentrados en lo que estamos viendo, en lo que estamos buscando y en la patología. Entonces, si no, esa paciente se hubiese ido sin ningún tipo de tratamiento porque no era valorable la placa, ¿no? Entonces, afortunadamente los demás han sido un poco más objetivos y han descrito bien. Creo que con relación a lo demás, estamos bastante bien. Tienen que afinar mejor sus diagnósticos y nada más. Vamos a ir viendo algunas. Ayer nos hemos quedado en esta. Muy bien, a ver. Doctora Jimena, describa la siguiente placa. Como si fuera su ECOE. Un minuto tiene para describir. Está bien, doctor. Placa bien posicionada es valorable, de posición anteroposterior, de pelvis. Y la forma se encuentra alterada porque se observa una solución de continuidad en la cresta del ilion. Esta es de tipo oblicua larga por un mecanismo indirecto. No se encuentra desplazada y el hueso no es de tipo traumático. En cuanto a las relaciones, no se encuentra ninguna alteración y es una fractura de pelvis del lado derecho. ¿Una qué? Es una fractura de pelvis del lado derecho. Ya. O sea, ¿toda la pelvis está fracturada atrás? No, doctor, Sean finos con el diagnóstico. Ha descrito excelentemente bien, pero al final el diagnóstico, que es lo más importante, lo friega. ¿Cuál sería el diagnóstico? Fractura coxal derecho, doctor. ¿Por qué coxal? ¿Qué se llama esto, doctora? La cresta ilíaca, doctora. No, la cresta ilíaca es esta. Toda esta es la cresta ilíaca. Esta es la espina anterosuperior, la anteroinferior. Esta es la cresta ilíaca. Este es el hueso ilion, es el ilíaco. Todo esto es el ilíaco. Esta es la rama iliopúbica, la isquiopúbica, aunque es la ilioisquiática, pero todo esto se llama alerón ilíaco. ¿Ya? Todo esto es el hueso ilíaco. Esta es la cresta ilíaca. Por eso se llama cresta, como lo del... Y esta es la espina anterosuperior, la anteroinferior que está por acá, y la anteroposterior. ¿Ok? Entonces es una fractura multifragmentaria de la cresta ilíaca derecha. De la cresta, digo, del alerón ilíaco derecho. Entonces, estas lesiones son traumáticas, son raras en nuestro medio. Y cuando nosotros tenemos, fíjense cómo los segmentos son bastante grandes. Muchas veces no podemos definir porque a veces el aire que se encuentra en los intestinos nos puede dificultar porque esta densidad, fíjense, tiene la misma densidad de aire.
Pues yo no sé si esto viene hasta acá o realmente es una fractura. Entonces, cuando nosotros tenemos esa duda, pero miren cuán grande era la lesión. ¿Cuántos fragmentos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, probablemente acá uno más. Entonces, y lo vemos mucho mejor en otras proyecciones. Y el tratamiento. Tenemos que devolver nuevamente a su posición original lo mejor posible. Muy bien, doctora Jimena, excelente. Doctora Maricruz, describa la siguiente placa. Hola. Ya, pues doctora, es como si fuera su examen. Muy bien. Si fuera así su examen, doctora, tiene 0. Así que tiene que aplicarse más. ¿Cuál es la dificultad con la proyección? ¿Es una anteroposterior? Pues doctora, es una anteroposterior. ¿Por qué oblicua? A ver, fíjese en esta y esta. ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué dice acá? Eso. ¿Y qué se supone que debería decir acá? Ay, pero claro, pues doctora, fíjese, derecho, izquierdo. ¿Hay alguna alteración? Están exactamente iguales las dos radiografías, están exactamente iguales. ¿Por qué trata de buscarle otra? Estas son las laterales, así se ve una lateral. Entonces, no se confunda, no trate de confundirse, hágalo simple. Si acá dice derecho y ve dos imágenes exactamente iguales, lo lógico es suponer que son las dos, pues, doctora. ¿Lo ve? Entonces, utilicemos un poquito el piense. Ya, describa la placa. La placa bilateral de muñeca, ahí está, eso está. Describa desde el principio. No hay proyección. ¿De qué? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? De las muñecas. Bueno, si estamos diciendo que es bilateral, entonces es plural. O de ambas muñecas. Ya. Muy bien.
Entonces, si le aparece, ¿cómo debería describir? Pues ya, nada más. Ay, doctora, realmente no le echa nada de ganas. Realmente. Bueno, ¿quién quiere describir la placa? Ni siquiera para practicar, doctores. Bueno, una placa valorable, bien posicionada de proyección anteroposterior de ambas muñecas, donde podemos evidenciar que en la muñeca derecha, porque acá dice derecha, se encuentra una alteración en la forma. Fíjense que acá tenemos esa forma y acá no la tenemos. Entonces, por eso he sacado esta radiografía comparativa, porque así se ve una fractura que se ha consolidado. Una fractura que ha consolidado bastante bien, pero que tiene todavía alteración en la forma, ¿no? Entonces, no solo les van a preguntar, cuando ustedes estén solos, no solo les van a venir fracturas como esta que sean tan evidentes, o les van a llegar en un 60% de radiografías que no tienen lesión, y en algunos casos lesiones que sean poco perceptibles. Pero para eso hay que entrenar el ojo, hay que repetir, repetir y ver placas y ver placas. Pero, o por lo menos ponerle un poquito de atención y ponerle un poco de ganas. Porque si ni siquiera le ponemos un poco de ganas, estamos fritos. Entonces hay una solución, una alteración en la forma, porque lo que aparenta es una solución de continuidad. Fíjense cómo viene acá. Pudiera ser una fractura incompleta, monocortical, acá no tenemos. Muchas veces se daña la cortical anterior o la cortical posterior. Donde más frecuentemente nosotros tenemos que darnos cuenta, en las muñecas y especialmente, espero que algún rato les sirva, cuando hay una radiografía normal y el paciente refiere dolor a nivel de la muñeca, especialmente a nivel de la tabaquera anatómica, espero que se acuerden de la tabaquera anatómica, que es el piso del escafoides, donde ustedes palpan el piso de la tabaquera anatómica y no ven una imagen, radiológica, les recomiendo que siempre vuelvan a pedir a la semana una proyección radiológica, porque el escafoides es uno de los huesos más traicioneros que tenemos en el cuerpo. Porque cuando hay un traumatismo, la mayor parte de las veces, en el 80% de las veces no se ve ningún trauma, a no ser que sea muy desplazado. Pero la circulación del escafoides es lacunar, entra por un segmento y se distribuye hacia todo el hueso. Entonces, cuando hay una fractura a nivel del cuello del escafoides, se rompe toda esta circulación y en el lapso de una semana o 2 semanas esto se va necrosando. Entonces, es importante, por eso que si ustedes tienen un paciente con dolor a nivel de la muñeca y que palpan a nivel de la tabaquera anatómica, esa zona, y le duele al paciente, repitan la radiografía. Si están en las posibilidades, pidan una tomografía. La tomografía les va a dar el dato exacto si hay o no una fractura, pero siempre controlen al paciente, porque si viene después de 2 semanas o 3 semanas y le sigue doliendo y le dicen, doctor, me sigue doliendo y me sigue doliendo, y ven, todo esto ya está necrosado y colapsa. Entonces, toda la parte del radio se entra, si vale el término, hasta toda la primera fila del carpo y el paciente tiene un dolor muy exquisito. Y el tratamiento es sacar toda la fila del carpo y hacer una artrodesis. Entonces, sumamente complicado. Entonces, siempre fíjense en todos los detalles. Fíjense cómo se ve esta lesión. Vemos que acá no hay ningún tipo de lesión y acá se nota. Ahora hay que entrenar el ojo, obviamente, no les voy a mostrar una placa ahí, porque la interposición de imágenes no da para que todavía ustedes se den cuenta, pero
esta está clara acá, tiene una imagen acá. Por más que no la puedan describir, digan, si hay algo raro acá. Hay algo raro acá, fíjense. Hay algo raro acá que no tenemos en esta zona. Por eso nos sirven las radiografías comparativas, para saber qué es lo que está dañado. Si hay una lesión del escafoides, si no hay una lesión del escafoides, si el paciente tiene o no ha tenido algún antecedente. Obviamente siempre es importante que ustedes puedan charlar con los pacientes antes. Así, doctor, me han operado hace 3 meses, quería saber cómo estoy. Ustedes van a ver y van a decir, sí, pues aquí está la solución de continuidad que ya está totalmente consolidada. Fíjense, los ejes están bastante buenos. El signo de la Augier es negativo. Es lo que hemos visto con los alumnos que han venido ese día a la clínica. A ver, este es el signo de la Augier. La apófisis estiloides está más superior que la estiloides cubital, siempre, en 15 grados, ¿no? Entonces, eso vemos. Cuando nosotros clínicamente vemos que las dos apófisis están al mismo nivel, entonces significa que hay un trazo de fractura impactado, la fractura famosa de Coles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, el signo de la Augier, el signo del tenedor, esas cosas. Muy bien. Doctora Maricruz, describe la placa. Nada más, doctora. ¿Por qué, ¿Por qué dice parece? Ya. ¿Qué grado? ¿Cuál es la clasificación que utilizamos, doctora? Doctora, ¿cuál es la clasificación que utilizamos? Ya he estudiado eso para el primer examen, pues doctora. Yo he dado esa clase.
Doctora Jaslim, ¿qué clasificación utilizamos? No recuerdo, doctor. Con razón. Doctor, es la clasificación de Rockwood. Rock. Ya. Rodwood. ¿Y cómo clasifica la de Rodwood? Esta se la clasifica en 6. La primera se mencionaba que era esguince de los ligamentos coracoclaviculares, pero estas no terminaban de romperse, no se rompían. El tipo 2 es cuando se rompen el ligamento acromioclavicular, pero estos se mantenían en su eje. El tipo 3 ya presentaba una ruptura completa de los ligamentos tanto acromioclaviculares y coracoclaviculares. El tipo 4 ya presentaba una elevación de estos ligamentos y estas también se dirigían posteriormente al hombro. De los ligamentos. Sí, acromio clavicular y coracoclavicular, doctora. ¿Guión de los ligamentos, doctora? ¿Está bien dicho? No, doctor. Ruptura de los ligamentos, ¿no? Sí. Eso, ruptura de los ligamentos. El tipo 5, esta ya presentaba un desplazamiento mayor de los ligamentos y el tipo 6. Ligamentos, doctora, los ligamentos están rotos, ya están rotos. Desde el grado 3 se rompen los ligamentos, no tiene nada que ver con los ligamentos. Ya existe mayor desplazamiento de la... se presentaría ya lo que es una luxación, doctor. Ay, doctor, Dios mío santo. Ya. Hola, doc. Eso lo vamos a dejar para el final. Cartera. Bueno, eso lo vamos a dejar para su examen final, doctor. Ya. Quería haber repasado eso. Muy bien. Doctora Maricruz, entonces ya tenemos, se lo han dicho, ya tiene una clasificación de Rodwood. Entonces, ¿qué más? Continúa describiendo. Doctora Maricruz, ¿me escuchó? ¿Quiere o no quiere describir? ¿Y eso? ¿Por qué extraños? Cuerpos externos, llaman, ¿no? Ya. Entonces, esta es una clara prueba de que por más que uno sea traumatólogo, especialista, comete esta iatrogenia. Entonces, este es un paciente que es un paciente que tenía una luxación acromioclavicular y que lo han operado, pero lo han operado de tan mala forma, estos tornillos están totalmente a la nada, no han reducido absolutamente nada, y este paciente se ha ido igual o peor de lo que vino a la consulta. Entonces, esta es una muestra de que el título no hace absolutamente nada si uno no hace las cosas adecuadamente bien, ¿no? Puede tener los títulos que quieran, pero si él no es lo suficientemente bueno como para operar,
Entonces hace este tipo de problemas. Hay muchos médicos, ya les he dicho, hay muchos médicos que están formados muy mal, doctores. Hay médicos emergenciólogos que nosotros tenemos ahora que no tienen idea de lo que es una emergencia. A ese nivel estamos llegando. No pueden distinguir entre un infarto de corazón, que es lo que debían ver, de una miocarditis o de un tamponade cardíaco, o no pueden distinguir una fractura, o no pueden hacer el tratamiento de una luxación. Entonces son cosas que se están haciendo mal y ustedes están en el mismo camino. La clasificación de Rodwood, normalmente, ustedes ya deberían saberlo porque ustedes han estudiado para eso. Han estudiado hace 2 semanas, han dado su examen, o 3 semanas. Pero han estudiado para eso. ¿Y cómo puede ser que no se acuerden todavía? O sea, estudian solo para dar un examen y eso es lo más lamentable. Clasificación grado 1 es cuando hay un esguince de los ligamentos, pero los ligamentos están indemnes. Estos ligamentos que son los coracoclaviculares anteriores y superiores están normales. Y nosotros tenemos 2 ligamentos más, que son los coracoclaviculares o el trapezoide y el conoide. Entonces, cuando es el grado 1, solo hay una distensión de esto y el dolor. Un grado 2, estos ligamentos están rotos, pero todavía están contenidos por los ligamentos coracoclaviculares. Un grado 3 es cuando se rompen los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares y hay un desplazamiento. Eso ya es una luxación, doctora, a la que dio la respuesta. Eso se llama ya luxación. No tiene nada que ver ya los ligamentos. Se han roto totalmente. El grado 3, cuando hay un desplazamiento del 100% del diámetro. Siempre tenemos que tener una radiografía comparativa y medir el espacio entre la clavícula y la coracoides. Entonces, si en el otro lado, pónganse que esta es la clavícula y la coracoides, de acá a acá mide 10 milímetros. Acá también normalmente debería de medir 10 milímetros. Pero si nosotros encontramos que hay más de 10 milímetros, que hay 20 milímetros acá, o sea, es el 100% de desplazamiento, entonces es un grado 3. Un grado 5 es cuando hay un 300% de desplazamiento. Significa que hay 30 milímetros de distancia, desde la coracoides hacia la clavícula. Pero tenemos que tener de referencia el lado contralateral. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros sabemos que es un grado 3 o un grado 5. Lo único que diferencia es que hay un mayor desplazamiento en el grado 5. En el grado 4 hay un desplazamiento hacia arriba y hacia atrás. La clavícula se va hacia atrás y se inserta muchas veces en la parte muscular posterior del hombro. Y la grado 6 es una rarísima que se luxa y se coloca debajo de la coracoides. Entonces es una luxación inferior. ¿Ok? Esa es la clasificación. En este caso, es bastante sencillo. Una placa bien posicionada, valorable de proyección anteroposterior de hombro izquierdo, donde podemos evidenciar que hay una alteración en la forma. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre estas dos superficies articulares, una pérdida de relación articular a nivel del hombro. Si ustedes se fijan y son un poco más meticulosos, fíjense que se forma el signo de la pseudocharretera. Y de seguro debe tener el signo de la tecla de piano. Nosotros hacemos compresión, reduce y nuevamente vuelve a salir por acción de los músculos. Entonces, vemos que hay una pérdida de relación articular completa entre el acromión y la clavícula. Si quieren, un grado 3 de Rodwood. ¿Qué más? En forma, parece que nada estuviera alterado. En estructura, sí, hay una estructura conservada. Y en relaciones hay la presencia de un material de tinte metálico en el extremo distal de la clavícula. Parece correspondiente a un material de osteosíntesis. Diagnóstico, una luxación acromioclavicular izquierda operada. Entonces, ese es el diagnóstico. Muy bien, doctor José. Describa la placa. Muchas veces, bueno, esta placa es bastante interesante porque muchas veces todos me dicen que es una placa que no es valorable. ¿Ya? Es una placa que me dicen hay interposición de imágenes que no se puede ver. Y es cierto. Esta es la tercera.
¿Estable? Déjame. Entonces, esta es la tercera placa que sé, porque cuando yo la vi también dije, no, pues es imposible que puedan sacar una placa tan mala. Pero esta paciente, que tenía 92 años, tenía una patología bastante interesante. Esto se llama osteopetrosis. La osteopetrosis tiende a calcificar muchas zonas de tejido blando. Fíjense el grado de deformación que tenía en las columnas, totalmente aplastada. Fíjense el grado de calcificación, pero estas son las nalgas de la paciente. Toda la parte era una paciente relativamente gordita. Aquí incluso se puede ver el ano de la paciente. Pero fíjense cómo se ha ido calcificando toda la parte de la señora, todas las partes blandas de la señora. Pues muchas veces nos vamos a tener que topar con este tipo de placas. Entonces, paciente que tenía mucho dolor a nivel de la cadera, nosotros si nos fijamos, aquí se veía el trazo, pero lo interesante de esto es que se nota bastante bien todas las estructuras de las partes blandas, ¿no? Entonces, la parte muscular y hacen calcificaciones heterotópicas, se calcifican las partes blandas, ¿no? Entonces, tiene una alteración en la cortical, fíjense, está bastante delgadita la cortical, entonces se fracturó. El momento de hacer la prótesis, al cortar la parte de la grasa, era realmente como un cuero bastante duro. Nos tomó bastante tiempo tratar de corregir esto, pero estas son imágenes que muchas veces nos vamos a encontrar y que decimos, no, no es valorable, pero fíjense, incluso como estas, las lonjitas de la paciente, vienen desde acá arriba, ¿sí? Y todo eso se va pintando, ¿no? Entonces, es una placa bastante bonita, no para que la describan porque es bastante complicada de describir, pero para que siempre la tengan en mente. Ahora sí, doctor José, describa esta placa. Está bien, doctor. Minuto. Está bien, doctor. Estamos frente a una placa bien posicionada, valorable, de proyección antero-posterior de la articulación coxofemoral del lado izquierdo. Podemos observar que hay una forma alterada, la solución de continuidad de trazo oblicuo, perdón, de trazo de trazo transverso en la región del cuello femoral. Podemos observar que existe desplazamiento de la cabeza femoral en relación a la diáfisis del mismo. La misma es de tipo es podemos observar que en cuanto a la estructura, esta se encuentra conservada en la relación 1/3 cortical medular. No se encuentran relaciones. Y el diagnóstico sería una fractura de del cuello femoral del lado derecho, perdón, del lado izquierdo.
Ya hemos hablado cómo se clasifican las fracturas del extremo proximal del fémur. En capitales, No. ¿Cómo se clasifican? Hay dos grupos grandes. Ya los he repetido 2 o 3 veces anteriormente en esta semana. en las articulares y no articulares. No. ¿Quién sabe? Doctor, están las del grupo A que no comprometen la superficie articular y las del grupo B y C que No, comprometen parcialmente. doctora Jaslyn. Sí, yo respondí eso, doctor. No, doctora Erika, entonces. Doctor, son las extraarticulares y las intraarticulares. No, doctores. Ya les he dicho que eran las intracapsulares, cápsula, y las extracapsulares. Entonces, para la tarde van a saber cuáles son las intracapsulares y las extracapsulares que ya les he explicado. Es tarea para todos, ¿no? Hemos hablado de las capitales, las subcapitales, las transcervicales, las basicervicales. Y esta es una basicervical. Fíjense que se ha fracturado en la base del cuello. Luego vienen las extracapsulares, porque la cápsula se inserta en la línea intertrocantérica. Entonces, todo lo que está por fuera es intertrocantérica y extratrocantérica. Entonces, la descripción es buena. Y la doctora Jaslyn describa la siguiente placa. Está bien, doctor. Bueno, tenemos una placa bien posicionada, eh, valorable, de proyección lateral de... Este es el codo derecho. Le voy a ayudar con eso porque es difícil saber si no. Es el codo derecho. Gracias, doctor. Codo derecho, de proyección lateral de codo derecho. La placa presenta alteración en la forma. Alteración en la forma presenta una solución de continuidad a nivel del tercio distal de la diáfisis del radio derecho. Sí, de la diáfisis del radio. Es de trazo oblicuo largo. Presenta un desplazamiento. Presenta un desplazamiento. Sería en. Perdón. Sí, presenta. Es una fractura. Perdón. Es una solución de continuidad desplazada. Presenta este desplazamiento en. Estás refiriendo a esto, ¿verdad? Sí, doctor. Hay una pérdida del eje Y me del dice que hueso. es el radio, ¿verdad? Perdón, doctor. Me dijo que ese es el radio. Sí, doctor. Ya. ¿Cómo termina el radio en la parte proximal a nivel del Ay, codo? no, sí, termina en la cabeza que se articula con el cúbito, doctor Padilla. Ay, Con el cúbito se articula. el radio tiene una cabeza que tiene mm, ¿Con qué se articula? el radio ah, se- ¿cómo era? El radio se articula, tiene dos articulaciones, una eh, con el cúbito y otra con el cóndilo lateral del húmero, por ¿Qué se decirlo llama? así. El capítulo, la articulación, ¿cómo es esta articulación? Mm, Era la,
Ya, continúe. Bueno, doctor, iniciando desde cero es una placa bien posicionada, valorable, de proyección lateral del codo derecho, que presenta solución de continuidad a nivel del tercio distal de la diáfisis del cúbito. También esta es de tipo de trazo oblicuo larga, presenta desplazamiento con pérdida de eje total y sería un desplazamiento lateral total, lateral completo. ¿Sí? No presenta alteración en la estructura, pero también presenta pérdida completa de la relación articular. Después, por la interposición de imágenes de chat, también se puede evidenciar, perdón, una una pérdida de relación del radio con el cúbito y también con la articulación del codo. Y tiene ¿cómo es esto? La estructura está conservada también. En sí sería una luxofractura del codo derecho, doctor. Muy bien. Fíjense que esa es una lesión bastante compleja. Una placa bien posicionada, valorable, lateral de codo derecho. Donde podemos evidenciar primero, este es el cúbito. Es fácil confundir los huesos, pero tenemos que saber anatomía. Fíjense cómo está el trazo acá. Trazo oblicuo largo. Desplazada, y esto se llama desplazamiento angular, ya les hemos dicho, desplazamiento angular. Acá no hay varón ni valgo, sino es retro. Cuando se dirige adelante, antecurvatum, retrocurvatum, un desplazamiento angular en retrocurvatum. Fíjense en la piel. Este hueso, si no se ha expuesto, está muy pronto a exponerse. Y podemos evidenciar que hay imágenes como si fueran de aire. No sabemos si realmente esto es aire lo que estamos encontrando acá, pero probablemente, y eso nos tiene que parar las orejas si no vemos. Fíjense cómo está la piel del otro lado. No tenemos esas imágenes, incluso acá. Pero acá, al nivel de la lesión, podemos evidenciar una franja bien fina de densidad radio opaca, o radiolúcida, perdón. Entonces, está desplazado, angulado. Parecería que hubieran multifragmentos. Pero esta es la cabeza del radio. Fíjense que está fuera de su lugar y fíjense que está decapitada, porque la cabeza del radio, recuerdan que tiene como una coronita acá, y está decapitada. Y esta zona que ustedes están viendo acá es la zona de la cabecita del radio. No sé si tengo el anteroposterior, no tengo el anteroposterior. Entonces el anteroposterior se notaba, pero fíjense que también hay multifragmentación a nivel intraarticular. Entonces, esta es una luxofractura radiocubital humeral. Entonces, una luxofractura, porque los tres componentes han salido de sus ejes. No es lo mismo decir una luxación posterior que una luxofractura. Muchas veces las fracturas de Monteggia y la de Galeazzi tienen solo uno de los componentes. O está fracturado un hueso y está luxado el otro, pero en este caso están luxados los dos huesos y están comprometidas también las dos articulaciones. Entonces, este es un caso muy severo. Y si le añadimos que hay la probabilidad de que sea expuesta, le añade una
un máximo también a este paciente, ¿no? Entonces, estos son los casos que nos pueden llegar y que tenemos que saber resolver o por lo menos diagnosticar. ¿Quién no ha leído todavía la placa radiográfica? ¿Todos han leído? No, doctor, yo, Erika. Doctora Erika. A ver, describe esta placa. Bien, es una placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior del hombro derecho. En la forma presenta alteración de la forma alteración de la forma a nivel del cuello anatómico del húmero por abulsión. Cuello anatómico. ¿Cuál es el cuello anatómico? Ese es el cuello anatómico, doctor. Bien, bueno, presenta una alteración de la forma en el en el tercio superior del húmero. Presenta una alteración de la forma en el extremo proximal del húmero, doctor. Por abulsión. A causa de... Sí, doctor. Ya. Por, de acuerdo, por un mecanismo indirecto. No presenta alguna alteración en la estructura respecto a este hueso. Es un hueso de tipo traumático. Respecto a las relaciones, bueno, además estaría alterada la articulación ¿Qué articulación? No, doctor, no hay alteración en alguna articulación. Estoy bien mal. Diagnóstico. El diagnóstico es una fractura por una fractura en el extremo proximal del húmero. Ya. Me he hecho una fractura por abulsión. Entonces la pregunta lógica es, ¿dónde está el fragmento que se ha abulsionado? O sea, si hay algo que se abulsiona, debería estar como por acá, ¿no ve? Un fragmento. Y la otra pregunta es, ¿qué tendón se inserta en la extremidad proximal del húmero para que pueda abulsionar eso? Ok, el ligamento. Hemos dicho que los ligamentos y los tendones se van a producir una contracción y van a abulsionar un segmento. ¿Y dónde está el fragmento entonces? Entonces, primero que no hay fragmento, no puede ser una fractura por abulsión porque no hay ningún tendón que se inserte en la cara lateral que nos pueda dar una abulsión.
el deltoides que se inserta hasta acá no tiene un tendón largo que pueda evolucionarse. Son 3 tendones que confluyen en un mismo punto. El pectoral anterior se inserta en la cara anterior de la corredera bicipital, ¿no? Entonces tampoco produciría una fractura por avulsión. Segundo, usted me ha dicho que la estructura está completa, pero no se fijan realmente. Fíjese cómo está esto. Y acá yo no puedo determinar dónde está la cortical. ¿Dónde? Entonces hablan y repiten sin siquiera fijarse en la placa. Esto efectivamente es una lesión y esto es lo que les quiero decir. Esta es una fractura por una metástasis. Es una corrosión. Se ha ido reabsorbiendo. Fíjense cómo se ha ido reabsorbiendo. Este hueso, esta imagen, está totalmente alterada. Y fíjense cómo se ha ido tomando la cortical. Esta es una cortical relativamente normal o sana, pero fíjense en el lado lateral. Y eso es lo que quiero que se fijen. No vayan repitiendo por repetir. Fíjense en la placa. Fíjense en la placa y a veces es muy difícil utilizar las palabras, pero vemos una lesión a nivel del cuello quirúrgico, en la cara lateral, pero no vemos fractura. Yo no veo el otro segmento, porque probablemente si hubiera una fractura veríamos un fragmento, o si estuviera avulsionado veríamos otro fragmento grande igual, o veríamos un trazo de fractura. Entonces muchas veces nos vamos a topar con este tipo de problemas. Ahora, obviamente, esto es diferente a lo que el doctor ha descrito, donde se evidenciaba totalmente el trazo de fractura, desplazamiento. La doctora también ha hecho su intento. Es difícil de describir estas placas, pero estas les van a servir para que ustedes se den cuenta que no solo hay tipos de patología complicada, o que hay una artrosis acromioclavicular acá, o que, qué sé yo, tiene una jiba. Hay cosas que tenemos que ir viendo y tenemos que tratar de identificar para que entrenen sus ojos. Yo sé que después de esto no van a volver a ver radiografías, no nos va a interesar ver más radiografías, pero si se les ha quedado un poquito de lo que han estudiado, entonces traten de siempre fijarse en toda la patología, ver desde las estructuras, ver, probablemente tengo una fractura acá, entonces siempre identificar, no solo ver lo obvio. Entonces, tal vez identificar acá, doctor, es que el paciente tenía una solución de continuidad a nivel de la costilla, 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta, entonces tiene una lesión de tipo corrosivo. Entonces, yo creo que de las placas que hemos enseñado, esta es la más engañosa para ustedes, junto con la que le hemos mostrado primeramente a la doctora Maricruz, pero es para que se den cuenta de que no todas las placas les van a mostrar 100%. Y los técnicos muchas veces son los que más errores cometen. No, aquí tiene una erosión por, qué sé yo, parece una mordedura. Si ustedes se fijan, esta es una imagen en sacabocado, se llama. Es como si hubiesen mordido y hubiesen desprendido un segmento de eso. ¿Ok? Entonces, esas son lo que van a ver. Obviamente en el eco les voy a poner cosas mucho más didácticas, mucho más claras, pero tienen que seguir repasando, doctores. Muy bien, espero que les vaya muy bien en su examen del día de hoy. Tienen todavía bastante tiempo como para repasar. No está difícil si han estudiado, y la clave es identificar. Hemos dicho, tenemos hartos casos problema. Lean bien la pregunta, identifiquen con lo que han estudiado y yo creo que se les va a hacer fácil. El día lunes van a presentar su segundo tema de exposición, que se va a tratar de displasia del desarrollo de la cadera. Como el anterior el lunes, se van a dividir, van a identificar cuáles son los rasgos más importantes de toda la patología de displasia de cadera. Lo único que no van a hacer igual es el tratamiento. No necesitamos tratamiento. Necesitamos identificar las causas maternas, causas fetales, cuál es la lectura de una radiografía que vamos a hacer, que es la tríada de Putti, etcétera. Que ustedes también han ido viendo en las clases teóricas. Entonces, eso vamos a ir tratando y el día lunes van a exponer. ¿Ok? Muy bien, doctores, éxito en su examen. Que les vaya muy bien. El día lunes 7. Gracias, doctor. Hasta luego.